Hola, en el video de hoy vamos a hablar sobre el algoritmo Merge Sort. Merge Sort es un método para ordenar listas de manera eficiente. Su enfoque se basa en la técnica divide y vencerás, que descompone un problema grande en subproblemas más manejables. Este funciona de la siguiente manera. División. El algoritmo recibe una lista que divide en dos mitades aproximadamente iguales. Luego se aplica recursivamente el algoritmo a cada mitad hasta que obtengamos segmentos de un solo elemento. Ordenación. Cada sublista se organiza internamente. Y por último, combinación. Luego se comparan los elementos de las sublistas y se combinan en orden para entregar una lista ordenada. Veamos un ejemplo para entender mejor el funcionamiento de este algoritmo. Imaginemos una lista desordenada. A continuación pasamos esta lista como argumento a Merge Sort. El algoritmo lo primero que hace es dividir la lista en dos mitades, por lo que tenemos un segmento a la izquierda y otro a la derecha. Luego de la primera división, Merge Sort se llama recursivamente para los dos segmentos y vuelve a dividir la lista. Este proceso se repetirá hasta que tengamos segmentos con un solo elemento. Al ser listas de un solo elemento, ya están organizadas, por lo que ahora solo falta combinarlas para obtener listas organizadas de más de un elemento. Veamos más a detalle cómo el algoritmo combina estas listas para así entregar una lista organizada. Para ejemplificar esta parte vamos a utilizar este segmento, pero tengamos en cuenta que esta combinación la hace para cada uno de los segmentos. En este paso el algoritmo recorre a la vez tanto el segmento de la izquierda como el segmento de la derecha, comparando cada elemento y determinando cuál es el menor de los dos. De esta forma va obteniendo una lista ordenada. Este proceso se repite hasta haber recorrido las dos listas. De esta forma va combinando las listas hasta que por último entrega la lista completa ordenada. Bueno, entonces en Python vamos a pasar ahora a Visual Studio Code. Entonces pasamos acá a Visual Studio Code y entonces el Merge Sort se divide en dos funciones principales. La función 1, que es la Merge Sort, la que se va a llamar recursivamente, y la función 2, que es la que nos va a ayudar a unir las listas en este caso. Entonces, iniciamos el algoritmo pues preguntándole a la lista o preguntándole al usuario si el arreglo tiene un solo elemento. En el caso de que tenga solo un elemento, ya nos devuelve un solo arreglo. Obviamente eso solamente va a pasar en el paso final cuando ya subdividimos muchas veces el arreglo. Para poder empezar el proceso, entonces le pedimos al arreglo definir la mitad. Hacemos la longitud del arreglo dividido en dos, división entera para que nos dé un número entero. Y a partir de acá hacemos dos sublistas. Acá la vamos a llamar la lista de la derecha y la lista de la izquierda, imaginándonos de que la lista que tenemos en infinitos números se va a manejar como un renglón. ¿Listo? Entonces arrancamos la lista de la izquierda, que es desde el inicio del arreglo hasta la mitad, y la de la derecha, que es desde la mitad hasta el final del arreglo. Acá lo que hacemos en este paso es llamar recursivamente. Usamos la misma función que tenemos acá arriba definida y le llamamos recursivamente para poder hacer esa subdivisión que nos hablaba Laura. Ahora, y esta función nos retorna merge, pero merge es la siguiente función que vamos a trabajar en este momento. Entonces acá trabajamos con la función merge que hace el proceso de comparar las listas entre sí y empezar a comparar cada uno de los arreglos. Entonces empezamos con esta zona de acá que mientras que ambos arreglos tengan un número mayor que 0, mientras que tengan elementos, vamos a realizar la comparación de elemento a elemento. Entonces empezamos, mientras que el arreglo de la izquierda en la posición 0, en la posición inicial, sea mayor que el arreglo de la derecha en la posición inicial, vamos a hacer al arreglo resultado, que es una lista que creamos acá, que es el último arreglo ya ordenado que nos va a arrojar el sistema, le vamos a agregar el arreglo más pequeño. Esto es lo que nos quiere decir este paso. Y ya después le borramos a la lista de la derecha, le borramos el argumento número 0, que es el primer argumento. Si el arreglo de la izquierda es más pequeño que el de la derecha, pasamos a este pedazo de acá, agregamos el arreglo de la izquierda a la lista de resultado y le borramos a la lista de la izquierda el primer elemento.
Ya cuando estas dos listas, alguna de las dos queda sin elementos, aplicamos esto. Y en este paso lo que pasa es que acá, pues como en la lista de la izquierda, en la lista de la derecha va a quedar un solo elemento, pues acá simplemente agregamos el arreglo y eliminamos el elemento final. Y esto nos va a retornar el arreglo resultado, que en este caso es el nombre que le otorgamos a la lista final que nos va a dar de organizada. Para probar el arreglo, nosotros lo que estamos haciendo acá es importar random, que es como para poder generar números aleatorios, y hacemos una lista desde 0 hasta 500 números de números aleatorios para que pues, nos los organice. Entonces la primera lista que va a imprimir en este caso va a ser la lista que va a agregar el sistema por sí misma, va a ser una lista de números aleatorios no organizada, y la lista número 2 en este caso va a ser la lista ya organizada utilizando la función merge que ya definimos anteriormente. Entonces acá le vamos a dar vamos a agrandar esto un poquito para poder visualizar mejor y acá vamos a darle play. Entonces acá podemos ver esta primera lista que está totalmente desorganizada con 500 números aleatorios. Acá tenemos el asterisco y acá abajo podemos ver la misma lista totalmente organizada. O sea, podemos ver que tiene la misma cantidad de elementos, simplemente cambia que esta lista 2 ya está organizada. Ventajas y desventajas del algoritmo. Eficiencia. Merge Sort es muy eficiente con una complejidad de tiempo de O de n logaritmo de n, lo que significa que es bastante rápido incluso para listas grandes. Estabilidad. Mantiene el orden relativo de los elementos iguales, lo que es útil en ciertas aplicaciones. Simplicidad. Es relativamente fácil de implementar y comprende especialmente en comparación con otros algoritmos de ordenamiento. Paralelización. Se puede paralelizar de manera eficiente, lo que lo hace adecuado para arquitecturas de hardware modernas. Desventajas. Espacio adicional. Requiere espacio adicional para las listas temporales que se utilizan durante la combinación, lo que puede ser un inconveniente en sistemas con memoria limitada. Rendimiento en listas casi ordenadas. Su rendimiento no es óptimo en listas que ya están casi ordenadas, ya que no se aprovecha de la ordenación parcial existente. Overhead. La creación y manipulación de sublistas puede generar un overhead significativo, especialmente en listas pequeñas. Ahora vamos a ver los usos del algoritmo Merge Sort. Ordenamiento eficiente. Merge Sort es altamente eficiente con una complejidad de tiempo de O, en el peor de los casos, en lo que lo hace eficiente a conjuntos de gran magnitud de datos. Estabilidad. Es estable, lo que significa que conserva el orden relativo de elementos con claves iguales. En sistemas de archivos. Algunos sistemas operativos ya están empezando a implementar Merge Sort para ordenar grandes cantidades de datos en archivos. Ordenamiento externo. Debido a su eficiencia y que es estable, Merge Sort es bastante útil para aplicaciones con ordenamiento externo, como organizar y ordenar un archivo grande que no cabe en memoria RAM. En resumen, Merge Sort es un algoritmo poderoso y versátil, que se utiliza en una variedad de aplicaciones que requieren un ordenamiento eficaz y estable. Muchísimas gracias.